Parlando de show. Show. Doctor, súbase un chin. Porque Muchas gracias. Usted es un hombre tan alto. Parlando de show, gente. Entretenimiento y edificación en un mismo espacio, en una misma plataforma, en un mismo lugar. Un abrazo a todos, pero tienen que suscribirse. Por favor, Tienen que ayúdennos ahí. Suscríbase, comparta, hágale llegar a más gente este video. Por favor. Y vacúnese. Sí, exhortamos a la población a vacunarse contra el COVID. Vacúnese. Dentro de su libertad. Pero es necesario vacunarse. Vacúnese. Y recuérdese lo que dijimos mi hermano Wilmy y yo en un video anterior. Pregunte qué vacuna están poniendo. Por favor. La AstraZeneca no se la ponga. Implicaciones morales con el aborto. Muy bien, esa no se la ponga. Y estamos haciendo unos contactos para traer a un médico especialista en este tema para que ustedes lo escuchen a él decir su postura sobre la vacuna. Así que estamos trabajando en eso. Gente, estos son temas. Aunque hoy no está mi hermano Wilmy, está conmigo mi querido hermano Javier de la Cruz. A Wilmy le extendemos un abrazo grande. Jefe, te queremos. Mucho. Y te extrañamos. El estudio está vacío sin ti. Sí, efectivamente. Está vacío sin ti. Jefe, usted hace falta. Wilmy está desafortunadamente junto con algunos miembros de su familia contagiados de COVID-19. Sí. Y nosotros pues oramos por él y por la condición de su familia para que todo siga marchando en la estabilidad que va. Y pues lo podamos tener pronto aquí. Pero por algunos 15 días que son los reglamentarios nos estarán viendo la cara a nosotros. Pero mi jefe, usted sabe que estamos con usted. Jefe, usted de nosotros. Y al final de este video le vamos a dejar un regalo, jefe, no se preocupe. Se lo voy a decir al público al final. Doctor, estos son temas, estos no son cosas de tres y por ende... Vamos a ver, señorito. Yo soy el protagonista hoy porque... ¡Ay, Dios mío, qué locura! Porque mi jefe no está aquí. La semana pasada, en Esto No Es Radio Show... Sí, yo soy seguidor de ese programa. Yo también... aunque no veo todos sus videos, pero sí muchos de sus videos yo los veo. Se armó una gran contienda porque fue invitado el pastor Santiago. El pastor Santiago Alberto de la Confraternidad de Definidos por la Sana Doctrina. Cariñosamente, los Grabacucos. Y el pastor Santiago estuvo en el programa. Ahí estuvo el señor Santiago. Papá de Santiago Matías, Don Santi, cariñosamente. Ajá, Ariel Santana, bueno, todo el elenco, y tuvo también el pastor. Y entre muchas cosas de las que se hablaron, hay dos puntos muy importantes a los que yo quiero que le demos respuesta. Y un tercer elemento, que es un comentario muy personal, no es para que le demos respuesta, se lo comenté a William y le dije, yo en ese video tengo algo que decir muy claro. Pero yo creo que hay dos puntos importantes a los que tenemos que darle respuesta, porque muchos católicos que como nosotros siguen ese programa están diciendo, y uno lee los comentarios, sí, eso es verdad, sí, eso es verdad, sí, eso es verdad, y las cosas no son así. ¿A qué vamos a hacer nosotros aquí alusión? Primero, el señor Santiago dijo, no el pastor, el papá de Alofoque, que dijo que la iglesia católica es la más cómoda. Bueno. A eso abro un... paréntesis, y me surge la pregunta, ¿usted es católico? ¿Usted practica la religión católica? ¿Usted conoce la religión católica? ¿O solamente habla de la iglesia por lo que puede ver de sus miembros? Cerré mi paréntesis. Las preguntas son suyas y yo espero que les lleguen. Y estoy a la entera disposición de, junto con mi equipo de Parlando, ir a su programa. Para eso hay que esperar que mi jefe esté bien, porque sin él no puedo ir. Y la otra, que con la que quiero que comencemos, es que el pastor Santiago dice que María no es madre de Dios. Yo me reí cuando yo estaba oyendo eso. Que María no es madre de Dios. Ay, Dios y mío. ahí hizo facto Ariel, que hizo un papel 1A. Ariel Santana hizo un papel 1A en defensa de la iglesia, porque Ariel sí sabe de lo que está hablando. Ariel, al igual que un servidor, pertenecemos al camino neocatecumenal,
que el objetivo de este camino es ayudarnos a ser cristianos, renovar, redescubrir la riqueza del sacramento del bautismo, y parte de la riqueza del sacramento del bautismo es que Jesucristo, nuestro Señor, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen, y que Jesucristo es Dios. Pero lo vamos a desarrollar por partes. Entonces, Ariel ahí hace un esbozo magistral en defensa de la postura de la doctrina de la iglesia, a lo que nosotros no nos podemos quedar de brazo cruzado. Y yo quisiera comenzar solo por las escrituras, haciéndole al pastor Santiago, usted que es muy culto, muy leído para ser pastor, supongo que duró algunos años largos, 12, 13 años estudiando en alguna universidad evangélica. De hecho, escúchame, de ese grupo que generalmente no razonan, porque tú sabes que aquí en San Isidro hay un rabacuco que tú ni puedes hablar con él. Ese tipo de gente tú no puedes hablar porque ellos no razonan. No es lo mismo tú establecer una conversación donde tú puedes establecer tus puntos, uno puede establecer la diferencia a diferente de que tú explicándole las cosas con toda la lógica del mundo no te quieran escuchar. Y de ese grupo, uno de los que más puede escucharte es ese pastor, al menos. Pero yo supongo que usted estudió muchos años, porque para ser pastor de una manada, de un rebaño, no puede ser a lo loco. El mismo Pablo, que ustedes se llenan la boca de decir, Pablo fue a la escuela de Gamaliel. Estuvo a los pies de Gamaliel. Y los seguidores de los apóstoles, dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, que eran asiduos a la enseñanza apostólica. O sea que había que prepararse para poder ser. Y dentro de la cultura judía, un judío debía estar, generalmente el judío era formado en alguna pequeña escuelita rabínica. Claro, pero sobre todo por la transmisión de la fe por parte del Padre. Parte del Padre por que eso conocía nosotros, al dedillo la Escritura. Por eso nosotros creemos que Jesús aprende a rezar no con la Virgen María, sino con su Padre San José. Sí. De eso no cabe la menor duda. Nuestro Padre. Entonces, querido pastor, yo supongo que usted, como es experto en escritura, sabe griego, arameo, al menos latín, lo estoy diciendo. Quizás no le guste el latín es católico. Sí, lo estoy diciendo con suspicacia y con premeditación, es verdad, para los que lo están mirando, es verdad, yo lo estoy diciendo con esa, decimos los dominicanos, con sus rapas, es verdad. Pero la Biblia que usted usó para decir que María no es Madre de Dios, esa misma Biblia que usted usó es la que nos enseña, primero, que Jesús es Dios. Sí. Y segundo, que María pare a Cristo. Y al parir a Cristo, entonces parió a Dios. No en la eternidad, sino en el tiempo. Pero lo parió. Y si parió a Dios en el tiempo, es Madre de Dios. Eso es un absurdo decir que María tuvo antes desde el principio. Eso es una loquera. Es una herejía. Eso es pecado grave y la iglesia lo reconoce. Ahora bien, cuando reconozco a Cristo Dios, querido pastor, reconozco a María como la Madre de Dios. Pero supongo que usted sabe griego y sabrá que Lucas, cuando en la visitación llama a María llena de gracia, usó una palabra que nunca se había usado en griego. La primera vez que aparece en el texto, en los textos griegos, aparece en Lucas 1 y Lucas dice: salve, que jaritomene. Yo supongo que usted sabe eso. La misma gracia y gloria de Dios antes de nacer. Yo supongo que usted sabe que el ángel le está diciendo que para la cultura judía en la que María vive, en la que se desarrolla el texto sagrado, no desencarne el texto de su historia. María es judía y está en un acontecimiento pleno judío. Dios se le aparece en la figura del ángel, como se le aparecieron los 3 hombres a Abraham, que era Dios, como se le apareció el ángel del Señor a Moisés, que era Dios. Y cuando todas esas apariciones antiguo testamentarias, el ángel se le aparecía, ¿qué decía el que tenía la visión? El mismo Señor se me apareció. Entonces María está viendo a Dios. El ángel es la presencia plena de Dios, en este caso es Gabriel, y le dice: salve,
no es de salvación, es de saludo real. Tú eres una reina y yo salve. Y ese saludo era con un gesto físico. El ángel Gabriel se le arrodilló. Y por eso María se sorprende sobre ese saludo, porque ese salve, Jaire, ave, es un saludo a la realeza. Entonces el ángel la saluda como reina y después le dice, que jarito mene, llena de gracia. En la literatura ortodoxa, que yo sé que usted no conoce eso, los ortodoxos no llaman a María la llena de gracia. Ellos usan una expresión más profunda y dicen la toda santa. Los ortodoxos la llaman la toda pulcra, que ella es completamente pulcra. Ahora bien, su Biblia, en la visitación de María e Isabel, en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas de su Biblia, dice lo siguiente, que cuando María saluda a Isabel, ella se fue. Ella se fue a donde Isabel, y cuando llega a casa de Zacarías, en el verso 40 del capítulo 1, dice lo siguiente: entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura, o sea, Juan el Bautista, quien Isabel tiene en el vientre, dio un salto. Y dice que Isabel se llenó del Espíritu Santo. Oiga bien, si usted quiere contradecir esto, usted es un hereje, porque toda herejía será perdonada, menos una contra el Espíritu. Y que Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó fuerte: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Claro, es Cristo el Señor, es Dios mismo. Isabel se hace la siguiente pregunta. Yo estuve en esa iglesia de la visitación. ¿En Aicarén? Yo estuve en Aicarén. Bendito. Y cuando tú subes la montaña de Aicarén, te encuentras con una escultura como de mi tamaño, de Isabel así, y de María haciéndole esto. Isabel así. ¿Y quién soy yo? Para que venga a mí, para que me visite. Cito el verso exacto. Lucas 1:43. Y el verso 43 solo dice esa pregunta: ¿y quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Isabel no conocía a Jesús. Isabel no conocía al Espíritu Santo. Isabel solo conocía al Padre Creador de todo, porque es la cultura judía, no conocía a la Santísima Trinidad. Lo que quiere decir que Isabel está diciendo que lo que María trae en el vientre, es el mismo Dios eterno de siempre, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y es el mismo Dios, querido pastor, a que en el Evangelio de Lucas, Tomás le dice: Señor mío y Dios mío. Capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Pero como usted no es de la iglesia que escribió la Biblia, como usted no es de la iglesia que guarda las Escrituras, como usted no es de la iglesia que sabe interpretar las Escrituras y que tiene el espíritu de la sabiduría plena para interpretar las Escrituras, usted no la va a entender. Por eso Ariel cogió tanta lucha explicándoselo y usted no se lo dejó explicar. Porque para poder explicar esto, hay que ser de la iglesia que escribió las Escrituras. Porque cuando su iglesia nació, ya había Escrituras. Y si ustedes hoy tienen Escrituras, es gracias a la Iglesia Católica. Es porque la Iglesia de Cristo las compiló, las reunió, las dividió en capítulos y en versículos y dijo: estos son los libros sagrados. Y la única depositaria de las Escrituras es la Iglesia de Jesucristo. Y si yo creo que lo que está contenido en la Escritura es palabra de Dios, es porque simplemente la Iglesia Católica me lo dijo y punto. Ahora bien, dígame algo dígame algo al pastor Santiago para que entonces le respondamos a mi querido Santiago Matías, padre. Mire, vamos a ver con un principio básico que es elemental. Ellos tienen un dogma que es la sola Escritura, que si no está en la Biblia ellos no lo creen. Bueno, pero ya le dimos con la Biblia. Pero, ¿qué sucede? ¿Dónde está en la Biblia ese principio, ese dogma? O sea, ellos lo infieren de acuerdo a los razonamientos que también reflexionó el doctor Fernando Casanova, que fue pastor pentecostal. Entonces, el principio básico: no todo está escrito. Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 25. No todo está escrito. Hay muchas cosas que hizo Jesús que no están aquí y que se le enseñó a los apóstoles. Y los apóstoles se le enseñaron a sus discípulos
que muchos de ellos son padres de la iglesia, que son los padres apostólicos. Entre ellos San Ignacio de Antioquía, que fue catequizado por Juan. Por San Pablo, conoció a San Pablo, conoció a San Pedro y conoció al apóstol San Juan. Entonces, ¿por qué lo digo? San Ignacio de Antioquía fue el tercer obispo del patriarcado de Antioquía. Que fue donde se le llamó por primera vez a los discípulos de Jesús cristianos. El primer obispo de Antioquía fue San Pedro, que luego se fue a Roma. El segundo fue Evodio. Eso usted no lo va a encontrar en la Biblia. Para eso necesita historia. Y el tercero, San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Pedro, de San Pablo y de San Juan. O sea que ellos no van a hablar ninguna cosa a lo loco. No van a decir lo que ellos les da su gana. Y yo le voy a citar, estimado pastor, que lo respeto muchísimo, una carta que le escribió San Ignacio de Antioquía a los Efesios. Y San Juan estaba a cargo en sus últimos años de la diócesis de Éfeso. ¿Y qué decía San Ignacio de Antioquía a los Efesios? En el numeral 18.1. Mi espíritu es víctima sacrificial de la cruz, la cual es escándalo para los incrédulos, mas nosotros salvación y vida eterna. ¿Dónde el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde la gloria de los que llaman prudentes? Esto fue San Ignacio de Antioquía citando a San Pablo. Aquí viene el punto, numeral 2. Porque nuestro Dios, Jesús, el Cristo, fue llevado en el seno por María, según la economía de Dios, del linaje de David y también del Espíritu Santo, el cual nació y fue bautizado para que purificara el agua con la pasión. O sea que ya Ignacio le enseñaba a su comunidad que Jesús, lo que ya sabíamos, Kyrios, ese era Dios. Entonces quiero tratar pero este segundo punto, según el Catecismo de la Iglesia Católica, un aspecto histórico, el numeral 466, que dice así: porque lo que creen muchos evangélicos es la herejía nestoriana, que dice así: la herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. Frente a ella, San Cirilo de Alejandría y el tercer concilio ecuménico reunido en Éfeso en el año 431, después de la muerte de San Agustín, confesaron que el verbo, Cristo, al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y ha hecho suya desde su concepción. Por eso el concilio de Éfeso proclamó en el año 431 que María llegó a ser con total verdad Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Madre de Dios no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado, dotado de un alma racional, unido a la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne. Y otro dato histórico: a mediados del año 250 después de Cristo, ya había una oración a la Madre de Cristo que muchos católicos la rezamos. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios. Y ustedes no habían nacido cuando eso. Eso es lo que queremos que a usted le quede claro. Nosotros sí sabemos lo que creemos. Y no adoramos a María por eso. Nosotros le rendimos respeto y le rendimos veneración. Ahora bien, que la iglesia católica es una iglesia cómoda. Bueno, pues yo tendré que buscar de qué iglesia católica estaba hablando él. Bueno, porque yo he visto la evolución histórica de la iglesia católica. Si tuve los protomártires de Roma, los mártires... pero espérate. Sígueme dando, póngame aquí. Póngamelo todo aquí. ¿Usted cree que una iglesia cómoda pone a su gente a formarse y a leer? Porque una iglesia cómoda quisiera tener gente bruta, que crea todo lo que le dicen los obispos y el papa. No sé. ¿A qué iglesia católica usted se refirió? Porque aquí un padre no puede bautizar a lo loco. Porque aquí un obispo no puede hacer lo que le parece. Porque aquí hasta el Santo Padre Francisco, el Papa, hace algo incorrecto contra la doctrina y la iglesia tiene cómo declararlo antipapa. ¿De qué iglesia cómoda usted me está hablando? ¿De la iglesia católica de Cristo? Pues le voy a decir que usted lo que está hablando es de un grupo de miembros de la iglesia
que no han sido dignos hijos de la iglesia y se han ido al mundo a hacer charlatanerías y vagabunderías. Porque los católicos, que sí amamos a nuestra madre, que sí la queremos, que sí la respetamos, estamos aquí siendo fieles a una iglesia que nos cuesta sacrificio vivir nuestra fe. Don Santiago, en pocas palabras, a usted le dieron un grupo de gente que no son católicos nada, le dieron un antitestimonio a usted y lo cual le creó esa percepción. Con el debido respeto y todo el cariño del mundo se lo decimos. Si esto fuera una iglesia cómoda, yo no me fuera a confesar. ¿Usted sabe lo que me cuesta decir de los pecados míos a una gente? Lo mío propio. Si esto fuera una iglesia... Obedecer a un catequista. Pero, es tan fácil. A un desconocido, obedecerlo. Es que si esto fuera una iglesia cómoda, nosotros tuviéramos una iglesia puesta. En cualquier rincón de Santo Domingo hubiera una iglesia. En el país entero hubiera una iglesia como Bancas. Tengo una comunidad que tú tengas unos hermanos de comunidad que te llaman la atención y tú tienes que aguantar aguantar esa parte. Porque muchas veces te dicen eso, pero es cierto. Y tú tienes que con humildad aceptarlo. No una religión cómoda. No es una iglesia cómoda. Incluso usted ve el testimonio de vida de Ariel. Y la vida de Ariel no es cómoda. Por último, citando a Ariel Santana, que era el comentario que quería hacer, yo agradezco públicamente a Ariel Santana haber defendido a la iglesia. Mío. Ha defendido a su madre. Recuerdo que cuando... Ya no están haciendo señas que el video tiene que terminar, si no perdona. Ariel y yo en convivencia. Que el Padre Pío le prohibieron celebrar la misa. Y hubo un sacerdote que fue y le dije, pero usted no se siente mal porque le prohíben la celebración de la misa. Y el Padre Pío dijo, no, porque quien me está prohibiendo celebrar la misa es mi madre. Y la mejor corrección que a mí me pueden dar, siempre me la dará mi madre. Y eso no es cómodo. Ariel, gracias por defender. Ahora bien, laicos católicos que están colocando a Ariel en un pedestal. Muy bien lo hiciste, Ariel. ¿Dónde está su formación? Laicos. Tienen que formarse. Yo puedo citar las escrituras. No sino que enfaticen. Yo puedo citar las escrituras. Despabilense, por favor. Yo puedo agarrar el catecismo católico, el código de derecho, los padres de la iglesia, la patrística, poder decir lo que dijo San Lucas. Eso cuesta sacrificio y lectura. Y por muchos como ustedes que no se están formando, que la iglesia le está dando todas las oportunidades de formarse, porque lo que más hay es donde formarse. Por mucha gente como ustedes que prefieren alabar a Ariel Santana porque nos defendió y seguir haciendo vagabunderías fuera, o estando dentro de la iglesia pero sin formarse, porque es más cómodo estar aquí nada más. Porque hay muchos católicos que están cómodos aquí sin hacer nada. Hay que formarse. Hay que darle a los libros, hay que conocer a nuestra madre. Es que nadie amará lo que no conoce. Ningún hombre ni ninguna mujer se casan sin conocerse, porque se casan por amor y el amor implica conocernos. Y por eso yo amo tanto a mi madre en la iglesia. Y yo amo a mi porque me ha costado años de mucho sudor y mucho sacrificio. Me ha costado sueño perdido, universidad, lectura, estudio. Porque yo amo esta iglesia, de la que dijeron que cómoda. Papá. Yo amo esta iglesia que tiene papá y tiene mamá porque tiene a María. Papá, pero Yanni, yo toda la noche tengo que estar leyendo cosas de estas. Porque si yo no me pongo a leer, ¿qué respuesta le vamos a dar? Porque está bien, tenemos nuestro testimonio de vida, pero también hay que formarse. Entonces, católicos hay que formarse. La razón de nuestra esperanza. Católicos hay que formarse. Católicos hay que formarse. Hay muchas escuelas muy buenas. La escuela San Ireneo de León. Al amparo del Altísimo, del hermano Omar Arbaje. Un abrazo para ti, Omar. Mi parroquia tiene una escuela. Mi parroquia tiene una escuela de teología para laicos. Hermana Rita Guzmán, de la cual, gracias a Dios, funjo a pesar de mis debilidades como director. Y ahí tenemos una escuela donde estamos formando gente, donde se dan diplomados, donde se dan talleres, donde se prepara la gente. Canales de YouTube. Fórmese. Canales de YouTube. Que no te la cuente. Padre Javier Olivera Rabasi. Ora, labora ahora. Pero por también. Amor de Dios. Católicos, fórmense. Amen esta iglesia. Amenla, defiéndanla. Pero nadie la podrá defender si no la ama. Señores, estos son temas, pero antes de irnos, al principio dije que no nos íbamos sin hacer un regalo muy especial a nuestro hermano Wilmy.
Yo espero que cuando el video le llegue, él no edite esta parte. Pero quisiera invitarle a todos. Si lo edita. Quisiera invitarle a todos ustedes junto con el hermano Javier, con Osmar que está tras la cámara. Se nos ha pasado el tiempo, Wilmy, perdónanos. Pero era necesario hablar todo ello. Pero queremos hacer una oración muy especial por todos los enfermos de COVID, especialmente por ti, por tu familia, a quien sabe que le tenemos un gran aprecio, una gran estima. Aquí en nuestra comunidad hay un repunte fuera de control, hay muchas personas contagiadas, hay mucho descontrol. Yo desde mi convalecencia no puedo salir de casa y a veces desde la ventana de mi habitación veo el desorden que se arma en el frente a un colmado que hay cerca de gente sin ningún tipo de medida. Pero sí queremos invocar al Señor para que su fuerza, para que su gracia, para que su poder, para que su espíritu pues les asiste en este momento de dificultad y este virus puedan vencerlo con mucha fuerza. Amado Dios, que desde el principio del mundo, cuando todo era caos, tú eras orden. Y todo cuanto somos y tenemos te pertenece. En este momento, Señor, sabiendo que tú lo trasciendes todo, que el tiempo y el espacio están por debajo de ti, te suplicamos que mires con bondad y con misericordia a todos los enfermos, especialmente aquellos que están contagiados de COVID-19. Que mires de una manera muy especial a nuestro hermano Wilmy, el cerebro de este equipo, a su familia, la condición por la que están en aislamiento con algunos síntomas incómodos. Y derrame la fuerza de tu gracia y de tu amor sobre ellos y sobre todos los enfermos de COVID, sobre los médicos que le cuidan, sobre las enfermeras que se dan día a día, sobre todo el personal de salud. Derrama, Señor, tu fuerza, tu presencia, tu amor. Esa misma fuerza que el Espíritu Santo hace descender sobre las especies del pan y el vino, desciendan sobre ellos para que le den fuerza en el camino. Señor, te lo pedimos por la intercesión de San José, del beato Carlo Acutis, patrón de nuestro ministerio de evangelización, de la Virgen Santísima bajo el título de las Mercedes y de San Juan Pablo II. Te rogamos, Señor, que le conceda salud. Te rogamos, Señor, que tu fuerza les cure, que se reintegren a sus labores, pero sobre todas las cosas, que lo que tú quieres enseñarles en estos momentos de dificultad a Wilmy, a su familia, a todos los enfermos, lo puedan aprender. Que tu providencia, Señor, les abra el entendimiento y el corazón y la razón para que puedan entender lo que tú estás diciendo en este momento de tribulación y de angustia. Y te damos gracias, porque nuestra fe sabe que nos escuchas y que se cumplirá en el tiempo de tu voluntad. No cuando nosotros querramos, sino cuando tú, como decía la beata Conchita, no porque yo, sino porque tú. No cuando yo, sino cuando tú. Cuando tú quieras, Señor. Que se cumpla en ellos lo que dice el Padre nuestro. Que se haga tu voluntad aquí como se cumple allá. Te lo pedimos a ti, nuestro Dios, Señor, Salvador, Trinitario, Dios único, que eres Padre, que eres Hijo y que eres Espíritu, por la intercesión de San José, del beato Carlo Acutis, de la Santísima Virgen, bajo el título de las Mercedes y de San Juan Pablo II, porque tú eres Dios y trinitariamente vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermano, te mandamos un abrazo grande. Estos son temas y nosotros somos Parlando de Show.